La Tierra del futuro. La tecnología de salto interestelar ya ha sido dominada, pero la humanidad no ha iniciado la migración, porque la gestión ambiental ha logrado un éxito enorme. Ya no hay otro planeta tan habitable como la Tierra. Sin embargo, en el vasto mar de estrellas, no solo los humanos dominan esta tecnología, también los Aon, cuyo hogar fue destruido y vagan como refugiados. Sus naves han llegado a la Tierra, causando de inmediato un gran revuelo. Hay un grupo benevolente que los apoya y comprende, mientras que el grupo opuesto los considera enemigos. Aunque los Aon no son partidarios de la violencia, los humanos aún así desataron conflictos. El resultado de estos conflictos no tiene nada que ver con Theodore, que está muy lejos, en otro planeta. Se trata de un planeta desolado, con oxígeno escaso y vegetación pobre, que no tiene nada que ver con la habitabilidad. Sin embargo, aquí se encuentran abundantes minerales especiales que pueden mejorar significativamente el medio ambiente de la Tierra. Theodore, completamente solo, debe extraer minerales de las minas cada día y transportarlos hasta los satélites de carga en el horizonte. 14 horas diarias durante 15 años completos resumen todo lo que ha vivido en este planeta. Por supuesto, esto no es ningún paraíso laboral, sino una prisión infernal fuera de la Tierra. Esta prisión cubre toda la superficie del planeta. Siendo un condenado, poder ver la televisión, escuchar música, escribir un diario y cocinar por sí mismo cada día ya es un verdadero privilegio. También cuenta los días con los dedos, esperando el momento de marcharse, hasta el día en que pueda reencontrarse con su amada esposa. Hasta entonces solo puede imaginar su rostro en sus sueños. Pero el estridente sonido de la alarma rompe la tranquilidad del paisaje, porque este planeta no es nada pacífico. Además de tener que trabajar según las normas, también hay que estar alerta ante la peligrosa niebla rosada que aparece por la noche. Él ya está demasiado viejo y cansado. El agotamiento físico, el vacío interior y una soledad tan intensa que casi se puede tocar ponen en peligro la vida de este anciano. Esa noche, Theodore fue despertado de repente por la alarma y el monitor biológico sobre su corazón mostraba el símbolo número 5. Buscó el manual de operaciones y descubrió que ese símbolo era una notificación de estado crítico para prisioneros con enfermedades terminales. Era necesario registrar el caso mediante la transmisión de información y se enviaría un nuevo prisionero para reemplazarlo. Theodore solo sentía desesperación. Parecía que nunca volvería a ver a su amada. Ya que era así, no tenía sentido seguir obedeciendo las reglas. Con gran dolor se abrió la piel y extrajo el monitor. La ruidosa alarma finalmente se detuvo. También enterró el monitor junto con los amargos recuerdos de los últimos 15 años profundamente. Aunque se había liberado, Theodore no sabía qué hacer y solo podía repetir mecánicamente la vida de antes. Al ver la llegada de una nueva cápsula de aterrizaje, se sintió nervioso y alterado. Se acercó sigilosamente y descubrió que la recién llegada era una mujer, quien estaba comunicándose con la IA. El monitor de Theodore no mostraba señales de vida, pero el satélite de transporte seguía recibiendo minerales. La mujer le preguntó si necesitaba que lo acompañara personalmente, lo que asustó mucho a Theodore. Incapaz de dormir en toda la noche, le dio muchas vueltas al asunto y finalmente decidió adelantarse, porque aunque ya estaba envejecido, su vida seguía siendo valiosa para él. Sin embargo, cuando entró en la cabina con la bala en la mano, dudó. Antes de arrebatarle la vida a una persona joven, quiso primero conocer su pasado. Pero el diario estaba lleno de palabras en el idioma de los Orn, y al final había frases que mostraban su aversión hacia los humanos. Evidentemente, el origen de esta mujer no era nada sencillo. Los recuerdos del pasado surgieron y las escenas con su padre adoptivo Orn aparecieron en su mente, pero la llegada de los soldados humanos fue la pesadilla que atormentaría a Nia toda su vida. Al llegar por primera vez, sentía curiosidad por el vasto mundo exterior, pero pronto estuvo a punto de asfixiarse por la escasez de oxígeno al aire libre. Fue entonces cuando comprendió que salir al exterior requería mascarilla. Aunque todas sus acciones debían seguir las instrucciones de la IA, necesitaba que la IA se quedara para acompañarla y conversar. Sin saberlo, la conversación entre ambas fue escuchada por Theodore afuera. Sin embargo, él no oyó la segunda parte, en la que la IA aconsejaba a Nia que no actuara. En vez de provocar al moribundo, era mejor dejarlo a su suerte, y por eso ocurrió lo que sucedió aquella noche.
Pero lo que Theodore no sabía era que esa noche Nia no dormía. La primera vez que se encontraron en la mina, no intercambiaron palabra alguna. Uno llevaba 15 años sin hablar con un ser vivo, mientras que el otro desconfiaba profundamente del prisionero delante. Al regresar a casa, Nia descubrió que su diario había desaparecido misteriosamente. La IA le explicó el comportamiento de Theodore, lo que enfureció a Nia, quien tomó un cuchillo y fue a buscarlo para ajustar cuentas. Justo cuando estaba fuera de la cabina, Nia escuchó que Theodore, tras vacilar, decidió matarla. Sonido de sorpresa, así que Nia se adelantó y atacó primero. El anciano Theodore nunca imaginó que algo así sucediera, pero el cuchillo en su cuello no caía. La otra persona solo le preguntó dónde estaba el diario. Después de pensarlo, Nia aún no estaba dispuesta a cargar con una vida en sus manos, lo que para Theodore, sin duda, fue una excelente noticia. Ya que no podían ser enemigos, entonces existía la posibilidad de ser amigos. 15 años de soledad podrían romperse por fin. Al anochecer, Theodore vino solo. Al enfrentarse a Nia, que tenía el rostro lleno de inseguridad, no le quedó más que mostrarse sumiso y disculparse por haber robado el diario en aquel momento. Solo quería saber algo sobre lo que ocurría en la Tierra. Se sentía demasiado solo y su mente estaba llena de voces que llegaban sin ser invitadas. Respetar a los mayores y cuidar a los más jóvenes es naturaleza humana. Al ver al anciano frente a ella, Nia no pudo mostrarse hostil, solo pudo responder evasivamente. Tierra sigue sana y la gente todavía ve televisión. Él no la ve. En cuanto a su nombre, no tenía nada que decir al respecto. Al día siguiente, él volvió a acercarse voluntariamente para compartir consejos sobre cómo sobrevivir allí. Solo manteniendo la mente ocupada en algo, se puede evitar que el ruido caótico del subconsciente invada el interior, hasta que el silencio termine por aplastarte por completo. Los prisioneros anteriores murieron precisamente por esa razón. Al ver la sinceridad de Theodore, Nia finalmente le dijo su nombre. Cuando una frase que originalmente no tenía sentido se asocia con la vida de una persona, adquiere valor. El trabajo intenso y repetitivo día tras día ya era difícil de soportar, y más aún teniendo al lado a un parlanchín que parecía querer soltar de golpe todo lo que había guardado durante 15 años. Sin razón aparente, Nia deseaba que Lao Xiao muriera pronto, pero la voz mecánica y monótona de la IA le resultaba aún más aburrida. Esa mañana, Nia recibió una invitación de Xiaoduo para cenar. Por supuesto, era puramente por amistad. Nia estuvo inquieta todo el día por eso. ¿Acaso no son todos los prisioneros exiliados aquí culpables de crímenes graves? No quería ir, pero tampoco tenía motivos para rechazar la invitación. Xiaoduo también sentía mucha presión. Preparó todo con esmero, como si fuera una cita con su primer amor. Su música favorita, el licor que había guardado con tanto cuidado, e incluso colocó los cubiertos con meticulosa precisión. Sin embargo, después de tenerlo todo listo, se sumió en una larga espera. Por suerte, al final Nia llegó, aunque con las manos vacías. Un poco de alcohol bastó para romper la barrera entre los dos. Antes de que la conversación comenzara oficialmente, Xiaoduo tuvo que advertirle a Nia que en ese planeta existía un gas especial. Aunque no era dañino, tenía la capacidad de registrar todos tus pensamientos y luego reproducirlos de golpe como si tuviera vida propia. Al decir que el diario de Nia estaba escrito en idioma Owen, Xiaoduo le preguntó si en la Tierra ahora gobernaban los Owen, pero Nia le negó seriamente. Solo los humanos harían eso, y en realidad ella era hija adoptiva de los Owen. Xiaoduo también le mostró algunas palabras en idioma Owen. Sabía algunas, pero no recordaba dónde las había aprendido. Había estado allí tanto tiempo que ya había olvidado muchas cosas. Nia le preguntó por su delito, pero él lo evadió diciendo que no se sentía bien, e incluso sacó unos cigarrillos para agasajar a Nia. Solo después respondió de manera vaga, diciendo que había sido incriminado por el amante de su esposa. Nia no sospechó nada, al contrario, explicó abiertamente que su propio delito era terrorismo, porque había intentado decapitar al primer ministro. Después de tantos años, volver a conversar con alguien se sentía genial. Pero además de eso, Xiaoduo sintió algo extraño. Los recuerdos del pasado parecían estar resurgiendo poco a poco. De repente cayó en la confusión. ¿Acaso el yo de ahora es realmente su verdadero yo? ¿Los recuerdos que creía tener realmente existieron o fueron inventados por él mismo en medio de una ilusión? Sin embargo, Nia le ofreció consuelo. Al menos en este planeta, nada de eso importa realmente.
Xiao Duo aprovechó la oportunidad para sacar agua y ordenar sus pensamientos, pero se topó con una densa niebla. Las ideas que cruzaron su mente lo inundaron como una avalancha, acompañadas de recuerdos entre la realidad y la fantasía. Aterrado, corrió de regreso a la cabina del barco, sintiéndose desesperado. Nia solo pudo llamarlo por su nombre e intentar calmarlo, pero él respondió que el nombre Xiao Duo era solo una fantasía suya. Nia no le prestó atención, ni intentó calmarlo. En cambio, le confesó todo sobre su propio pasado. Le contó que, como bebé humano abandonado, lo acogieron los Owen, pero vio morir a sus padres adoptivos alienígenas a manos de humanos. Todos estos años de paciencia y planes fueron solo para vengar esa tragedia y enemistad. Solo entonces Xiao Duo comprendió la verdad. Las personas felices se parecen, pero cada infeliz lo es a su manera. En vez de dejarse ahogar por la tristeza, mejor ver un poco de televisión para animarse. Ese viejo televisor que lo acompañó durante 15 años podía sintonizar programas mediante comandos de voz. Y lo que más le gustaba era nombrar a los protagonistas de los programas con su nombre y el de su ser amado. Aunque hubo algunos contratiempos, esa noche fue muy agradable. Nia también le dijo buenas noches a Xiao Duo al despedirse, pero Xiao Duo la corrigió. Él no se llamaba Xiao Duo, y el verdadero nombre que le venía a la memoria era Nathan. Nia no hizo comentario, simplemente se marchó con el rostro sereno. ¿Quién podría imaginar el gran impacto que le causó esa noticia? En ese momento, un soldado humano irrumpió en el refugio de los Owens, creyendo que habían secuestrado a Nia. Les advirtió que levantaran las manos y no se movieran, pero el padre adoptivo Owen, al intentar proteger a Nia, que asustada intentaba huir, fue interpretado por el soldado como un ataque. Sin dudarlo, el soldado lo abatió y luego mató a todos los Owens presentes. Y aquel soldado se convirtió en una pesadilla, atormentando los sueños de Nia noche tras noche. Ese soldado no era otro que Nathan. Él intentó confirmar la verdadera identidad de Xiao Duo con la IA, pero no obtuvo ninguna información útil. Llegados a este punto, juzgar lo correcto o incorrecto dependía únicamente de él. Al día siguiente, Nia invitó a este supuesto Nathan a su casa como invitado. El anciano, que traía frutas locales, no tenía idea de a qué tipo de boda iba a asistir. Apenas se sentaron, Nia le mostró fotos de su antiguo hogar, pero Xiao Duo no recordaba nada. En cuanto a si había sido soldado o si había matado al amante de su esposa, él no lo sabía en absoluto. Nia, con expresión seria, lo interrogó sobre su pasado, intentando que recuperara recuerdos olvidados, pero solo consiguió que el anciano, presa del pánico, pasara del miedo a la ira, empujando a Nia y huyendo. Solo cuando Nia entró en contacto con la niebla de este planeta, comprendió que todo lo que el anciano había dicho era cierto. Esos ruidos estaban llenos de emociones negativas y al escucharlos, resultaron ser las voces de los padres y hermanos de la familia. Gemían por su sufrimiento, mezclando resentimiento y rabia, asustando tanto a Nia que huyó, mientras Xiao Duo, que había corrido solo a casa, también sufrió alucinaciones. La figura de su esposa apareció ante él, tratando de seducirlo con sus palabras. Nia lo estaba presionando a propósito, solo para separar a la pareja, y Xiao Duo solo tenía una opción: hazlo aunque sea por nosotros. Fuera de sí, Xiao Duo finalmente volvió a empuñar la pala de hierro. Nia también sostenía un cuchillo, preguntando a la IA por el paradero del otro, pero sin el monitor para la máquina, el otro era prácticamente invisible, así que Nia solo podía luchar sola. Él fue atraído por un ruido proveniente del exterior, se acercó sigilosamente pero no encontró a nadie. La experiencia es un grado. El anciano, que llevaba mucho tiempo emboscado detrás, le asestó un golpe contundente nada más acercarse. Cuando Nia despertó, se dio cuenta de que el otro le había quitado la mascarilla. Claramente había intentado matarla. Aunque él decía que había sido incriminado, Nia hizo todo lo posible por esquivar los golpes y huyó apresuradamente de regreso a la cabina, pero no logró encontrar una mascarilla de repuesto allí. Xiao Duo lo persiguió hasta la cabaña, pero Nia lo atrapó. Era evidente que el anciano quería matarlo y seguir viviendo en el sueño que había tejido. Siendo así, ella debía adelantarse y hacerle recordar los atroces crímenes que cometió en el pasado. Fueron 7 vidas las que murieron a sus manos, por eso hablaba el idioma de Orn y solo usaba esas frases para asustarlos. Aunque Xiao Duo no hacía más que negarlo, Nia confesó que la niebla ya le había revelado toda la verdad. Bajo la amenaza de la espada, Xiao Duo parecía estar a punto de recordar la verdadera memoria.
pero de repente se enfureció y se defendió, como si esa verdad fuera aún más aterradora que la muerte. Ambos dejaron de contenerse. Nia lanzó otro fuerte golpe, escapó rápido y, soportando el ambiente pobre en oxígeno, corrió hacia la cápsula de aterrizaje abandonada por el prisionero anterior. Al abrir la puerta, encontró el cadáver. Solo cuando el sistema de circulación de aire volvió a funcionar normalmente, tuvo la oportunidad de observar todo lo que tenía delante. Si el mundo exterior era un paraíso, entonces este lugar solo podía llamarse infierno. No es de extrañar que Xiao Duo pareciera tan puro e impecable. Era porque había escondido aquí todos sus pecados, todos sus remordimientos y todas sus emociones negativas. Mientras tanto, Xiao Duo, que la perseguía desde atrás, también comenzó a recordar poco a poco los recuerdos perdidos en medio de la niebla. En aquel entonces, su esposa realmente le había sido infiel. Mientras recordaba, entró en la cabina del barco justo cuando Nia lo recordaba una y otra vez. Las violentas palizas y constantes interrogatorios hicieron que Xiao Duo lo recordara todo. La persona a la que amó durante 15 años, a quien no podía dejar de pensar, murió a manos suyas. Sin embargo, Nia se enfureció y no dejaba de interrogar a Xiao Duo sobre lo que realmente le hizo a su familia. Pero el anciano parecía haber perdido las ganas de vivir y solo quería esperar en silencio su muerte. No obstante, Nia no le dio el golpe mortal. Por el contrario, llevó al anciano herido de regreso a la cabina del barco. Más tranquila, Nia pensó en escribir en su diario para dejar constancia de lo sucedido, pero al abrirlo encontró el nombre de Nathan. En ese instante comprendió de golpe la razón de todo. La niebla comenzó a acercarse lentamente, y esta vez estaba compuesta por todas las emociones negativas de su interior: añoranza, tristeza, cobardía, culpa, arrepentimiento y miedo, sentimientos que la abrumaron hasta hacerla llorar. Pero cuando la niebla se disipó, de repente se dio cuenta de que nunca antes había deseado tanto la paz como en ese momento. Nia regresó junto a Shodo y le preguntó para confirmar. Si el anciano había visto el nombre en el diario y por eso adivinó que ella se llamaba Nathan, entonces él no era en realidad el asesino de su familia. Shodo también confesó que sabía hablar el idioma Orn porque su vecino era de Orn, y que la razón por la que hizo todo eso fue porque, en medio de la niebla, realmente se dio cuenta de que cargaba con una culpa y que lo que mejor sabe hacer la naturaleza humana es buscar excusas para sí misma. En los últimos momentos de su vida ya no quería seguir evadiendo su responsabilidad, sino que deseaba encontrar la redención a través de ello. Nia solo sentía tristeza. En realidad nunca había querido matar a su subordinado. La venganza es parte de la naturaleza humana, pero los Orn le enseñaron la paz. Ella vino a este lugar solo para buscar tranquilidad lejos del mundo, sin imaginar que terminaría pidiendo voluntariamente una atadura. Shodo comprendía su forma de pensar y al final también estaba dispuesto a ayudar. El monitor biológico de Nia fue trasplantado al cuerpo de Shodo. Con la desaparición de una vida, Nia también fue finalmente eliminada del sistema. Ella obtuvo la libertad en el sentido más pleno de la palabra. Cuando una persona alcanza la cima del mundo, lo único que puede oír es a sí misma. ¿Acaso en ese momento no se encuentra también en un planeta silencioso? Fin de la historia.